buenas tardes, mi nombre es Claudia Paz y Paz, soy la directora del Programa para México y Centroamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL. CEJIL es una organización especializada en el litigio ante el sistema interamericano de derechos humanos con más de 30 años de experiencia y agradezco muchísimo la invitación que me hiciera la Fundación Justicia y Género para compartir con ustedes estas reflexiones que se van a difundir en el marco del 20º Encuentro de Magistradas de Altas Cortes de las Américas sobre justicia de género. Las sentencias, la jurisprudencia a la que voy a hacer referencia en los próximos minutos son distintas sentencias que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger los derechos de las mujeres, aunque los ámbitos a los que la Corte se refiere son muchísimo más amplios y van desde derechos sexuales y reproductivos, igualdad de género, prohibición de la discriminación, violencia contra la mujer, por ejemplo. Yo me voy a referir únicamente a la línea jurisprudencial que se refiere a la violencia contra las mujeres. Y pues la primera sentencia en ese sentido que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue en el año 2006 por un caso en contra del Perú, el caso sobre el penal Castro. Los hechos de este caso se refieren a una incursión que hicieron las autoridades peruanas en un penal, en el operativo Mudanza número 1, y el Estado produjo en este caso la muerte de 42 internos, lesiones a 175 internos y sometió a trato cruel, inhumano y degradante a otros 322 internos. Toda esta operación inició en la parte destinada de la cárcel destinada a las mujeres y pues ellas sufrieron una serie de vejámenes. Paradójicamente el caso llegó a la Corte en el 2004, una década después de que se adoptara la Convención de Belém do Pará, es decir, hubo de transcurrir 10 años antes de que llegara el primer caso a la Corte y 12 años antes de que se emitiera la primera sentencia. Y en esta, la Corte acertadamente hace un análisis de género. Dice que hay hechos, que para el análisis de los hechos se tomarán en cuenta cómo las mujeres se vieron afectadas por actos de violencia de forma distinta que los hombres y cómo algunos hechos fueron específicamente dirigidos hacia ellas y otros tuvieron una mayor afectación por temas de género. También la Corte, haciendo eco de una interpretación de la CEDAW, señala que la violencia de género y la violencia contra las mujeres, la violencia sexual, son distintas formas de discriminación en contra de las mujeres y en esta decisión configura la violencia sexual de manera muchísimo más amplia. Señala que no tiene que haber penetración, por ejemplo, como en el concepto clásico de violación sexual, ni siquiera tiene que haber contacto físico para que se pueda determinar que existió violencia sexual. La siguiente sentencia vino unos años después, en el 2007, llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de Campo Algodonero. Es un caso en contra de México en el cual 3 mujeres, 2 de ellas adolescentes, fueron desaparecidas y posteriormente fueron asesinadas. En el 2009 la Corte señaló que el Estado de México era responsable por varias violaciones a la Convención Americana y que no había actuado, y esto es algo muy importante, que no había actuado con la debida diligencia para proteger a estas mujeres. Y señala un concepto que nos va a ser muy útil a quienes defendemos los derechos de las mujeres a partir de entonces, que es el concepto de una obligación reforzada de los estados para proteger a las mujeres. Y también
En esta sentencia, la Corte define lo que se debe de entender por estereotipos de género. Lo define como una preconcepción de atributos o características poseídas o papeles que son o que deberían de ser ejecutados por hombres o exclusivamente por mujeres. Y se refiere que estos estereotipos han funcionado para que funcionarios que estaban encargados de la investigación la realizaran de una forma sesgada y también en consecuencia de una manera absolutamente ineficiente, generando la impunidad y también generando una mayor desprotección hacia las mujeres. Fue de las palabras de los propios funcionarios encargados de la investigación que la Corte derivó que habían actuado con estereotipos de género, que los estereotipos de género habían guiado la investigación. Los funcionarios dijeron en determinado momento que eran unas mujeres voladas que se habían ido con sus novios, quitándole veracidad al relato de las familias y también poniendo en el centro la conducta anterior de las víctimas. La Corte señala cómo esto había sesgado la investigación y había generado impunidad. Este concepto de estereotipos de género lo retoma la Corte en sentencias posteriores de los años 2014 y 2015 por el asesinato de una niña y una joven en Guatemala, María Isabel Vélez Franco y Claudina Isabel Velázquez Páez, dos mujeres, una niña que fueron asesinadas en Guatemala y el Estado fue incapaz de hacer una investigación diligente. En el primero de los casos, en el caso de María Isabel Vélez Franco, directamente traslada la responsabilidad a la víctima por la culpa sobre la víctima por su supuesta forma de vida. Y en el caso de Claudina Velázquez Páez también menciona que se trataba de una pandillera, una prostituta, una cualquiera, como que estos atributos, supuestos atributos de la víctima la sustrajeran de la protección del Estado y de la protección del sistema penal o les desobligaran sobre su responsabilidad de hacer una investigación diligente. Y todos estos estándares de la Corte Interamericana se refuerzan con una sentencia muy reciente, una sentencia del año pasado, en el caso de Digna Ochoa en contra de México. Digna Ochoa fue una defensora de derechos humanos que fue asesinada en el año 2001 y el Estado, las autoridades encargadas de la investigación, quisieron encubrir este hecho como un suicidio y para eso utilizaron distintos peritajes, uno de ellos un peritaje psicológico que desacreditaba totalmente tanto a Digna como su trabajo de defensa de derechos humanos. Mencionan en este peritaje que fue examinado en la sentencia, por ejemplo, que tenía relaciones interpersonales inestables, como que si eso de alguna forma pudiera justificar su muerte, o que tenía una exagerada devoción en la defensa de los derechos humanos. Nosotras desde CEGIL litigamos este caso y nosotras presentamos también contraperitajes que demostraban todos los sesgos de género en el examen de la conducta previa de la víctima para justificar que se trataba de un suicidio. Y es muy importante el caso de Digna porque también señala no solo el deber de diligencia reforzada y de protección reforzada en caso que las víctimas son mujeres por la Convención de Belém do Pará, sino un doble deber reforzado por ser mujer y por ser defensora de derechos humanos. Y la Corte también señala la necesidad de que en la investigación de estos casos se tome en cuenta el contexto. ¿El contexto por qué? Porque la actividad previa de defensa de derechos humanos de la víctima nos va a señalar quiénes son quienes se ven afectados por la acción de defensa de derechos humanos. En este caso, por ejemplo, Digna había investigado las distintas actividades de los militares en contra de los pueblos indígenas en México y eso nos puede dar una luz de quiénes han sido los posibles perpetradores.
o también si existe un ataque sistemático en contra de personas defensoras o un patrón de ataques a mujeres defensoras. También respecto de México, la Corte nos ha dado distintas sentencias que señalan aspectos específicos que se tienen que tomar en cuenta en el caso de violencia y violencia sexual en contra de mujeres indígenas. Las sentencias de los años 2010 y 2011 en los casos de Inés y Valentina han sido fundamentales porque señalan, son mujeres indígenas, una de ellas menor de edad, Valentina, Rosendo Cantú, que en el 2002 sufrieron violaciones sexuales por autoridades estatales, por miembros del ejército mexicano, que tenían militarizados sus territorios. Y en ellas la Corte señala que no solo hubo discriminación por razones de género en la investigación de estos hechos de violencia en contra de Inés y Valentina, sino también fueron cruzadas por el racismo, porque las víctimas eran mujeres de las violaciones, fueron mujeres indígenas, y también por ser mujeres de escasos recursos. Y también en el caso de Inés, la Corte ha destacado que la violencia sexual, la violación sexual es una forma de tortura. No importa si se realiza adentro de una instalación, por ejemplo, militar o una instalación estatal, siempre y cuando se muestre la intención de infligir un grave sufrimiento en la víctima. Y también da parámetros, en el caso de Inés, parámetros muy importantes para la investigación de estos casos, indicando que se debe de evitar la revictimización. Por ejemplo, no se les debe someter a nuevos peritajes, o que el valor que tiene la declaración de la víctima sobreviviente sobre un caso de violencia sexual, aunque no existan otras evidencias directas que lo corroboren, siempre y cuando sea compatible con otros elementos del contexto. Y la Corte también en otras sentencias, en este caso sobre Guatemala, Plan de Sánchez y 2Rs, que son masacres que ocurrieron durante el conflicto armado interno, en los que elementos del ejército usaron la violencia sexual como un arma de guerra, la Corte destaca y visibiliza cómo estos hechos de violencia sexual en contra de las mujeres en casos de conflicto armado también vulneran obligaciones internacionales que adquieren los estados sobre evitar de crímenes, en este caso crímenes de guerra en contra de población civil. Y finalmente voy a referirme a cómo se han utilizado estos estándares por tribunales nacionales. Por ejemplo, la definición de violencia sexual y de la violación ha servido para interpretar el delito de violación en tribunales nacionales, ha servido también para valorar el consentimiento de la víctima, ha servido también para señalar que en caso de violencia sexual no se puede inferir el consentimiento de la víctima, que el consentimiento debe ser expreso. En cuanto a la debida diligencia de las investigaciones, por ejemplo, se ha tomado la Convención de Belén do Pará, también se ha utilizado las distintas sentencias que he citado, emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para defender que, por ejemplo, no se puede suspender el proceso a prueba o no se pueden utilizar en casos de violencia de género otras medidas desjudicializadoras. Y se han puesto en marcha distintas medidas para evitar la revictimización, por ejemplo, no practicar pruebas innecesarias, nuevos peritajes forenses o medidas de protección si las víctimas están en riesgo, y la inclusión del contexto en la investigación de casos en contra de defensoras. Como les decía, hay muchísimas más decisiones de la Corte que se refieren a los derechos de las mujeres. Yo hice un análisis
un recorrido bastante breve sobre las sentencias que se refieren a violencia de género, a la investigación de la violencia de género y que han sido adoptadas por distintos tribunales nacionales, siguiendo la jurisprudencia y el deber de control de convencionalidad de las autoridades nacionales. Y los últimos minutos me quiero referir al protocolo de la esperanza. Es un protocolo que se elaboró luego del asesinato de Berta Cáceres en Honduras, una defensora de derechos humanos que tenía medidas cautelares, que había denunciado la persecución en contra de ella por la defensa del agua y de los derechos de los pueblos indígenas en Honduras. Y bueno, ella nació y defendió los derechos humanos en la esperanza, y por eso el nombre del protocolo de la esperanza. Y este protocolo es muy especial porque recoge distintos estándares de la jurisprudencia interamericana y de otros mecanismos de protección de derechos humanos, mecanismos universales de protección de derechos humanos para la investigación de amenazas en contra de personas defensoras y específicamente en contra de mujeres defensoras. Como mencionaba, la necesidad, por ejemplo, de investigar el contexto, la necesidad, por ejemplo, de investigar la labor de defensora para ver qué intereses fueron afectados y podrían haber sido el móvil de las amenazas o el móvil de otros ataques, y la necesidad sobre todo de implementar medidas de protección efectivas. Espero que este breve recorrido por la distinta jurisprudencia les sea de muchísima utilidad, y bueno, desde San José un saludo hacia ustedes y el mayor éxito en el desarrollo de este importante seminario.